Palabra Fiel presenta Un despertar en la palabra con Leonel Obispo. Bien, hermanos, hoy vamos a ver un tema. El tema es esperar en el Señor se requiere fe. Esperar en el Señor se requiere fe. Ustedes recordarán que la semana pasada hablamos acerca sobre el cual Cristo estuvo hablando a los apóstoles por un espacio de 40 días, después de su muerte, después de su resurrección, ¿sí? Pero antes de su ascenso, les estuvo hablando acerca del reino de Dios. Y de eso nos habla Lucas del capítulo 1 de Hechos, del 1 al 3, ¿sí? Un reino que ellos necesitaban entender con una realidad espiritual y no tanto terrenal como ellos lo mencionaron. En ese momento ellos esperaban precisamente un reino terrenal. Eventualmente será un reino que vendrá y se establecerá sobre la tierra, así lo sabremos en la segunda venida del Señor Jesucristo. Pero en el momento que vivían ellos, era una realidad espiritual que estaban teniendo, y es lo que Jesucristo les hacía mención sobre esa condición, ¿sí? Igual que en el momento actual, tenemos una realidad espiritual. No es un reino terrenal de Jesucristo, pero es un reino espiritual, un reino que va avanzando con poder, y ese poder de lo alto no es un poder político, sino es un poder espiritual. Un reino, como lo vimos, que comienza en el corazón de cada creyente cuando acepta a Jesucristo, cuando decide buscarle, decide seguir al Señor, ¿sí? Entonces, a lo largo de todo esto, de todo lo que estamos viendo, se extiende en una persona y a la vez se extiende a lo largo de todos los continentes de nuestro planeta Tierra. Es un reino que avanza según el tiempo de Dios, no en el calendario de los hombres, no en un tiempo cronos, sino en un tiempo kairos, y es lo que vamos a ver mucho en el texto de hoy, de manera que leamos. Vamos a comenzar a leer en el capítulo 1 de Hechos, en el capítulo 1, versículos del 4 al 8. Si usted me quiere seguir allí en su Biblia, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos del 4 al 8. ¿Ya tiene su porción bíblica, hermano? ¿Sí? Dice de esta manera: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oístes de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que estaban ahí reunidos le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este texto formó parte de las conversaciones que Jesús sostuvo con ellos, hermanos, por 40 días. El texto que leí está completamente relacionado al reino de Dios, y entendemos cómo este reino se expande de una manera. Si tú no conoces nada o poco de la fe cristiana, esta serie que vamos a ver, yo creo que vamos a estar leyendo el libro de los Hechos, pues yo creo que durante unos 3 años. Así es que agárrese sobre esto. Esta serie es para ti, porque aquí comienza la iglesia. Tú vas a aprender cómo la iglesia nace, se expande, y lo que ha requerido. Tú vas a aprender cómo esta gente vivió, quiénes fueron, gente sencilla como tú y yo. Pero si tú ya conoces, o si ya tienes un tiempo en la fe cristiana, quizás también por igual este mensaje es para ti, porque a lo largo de toda la serie que vamos a ver, tú vas a descubrir el rol que el Espíritu Santo juega hoy en día de una manera extraordinaria en nuestra sociedad, en nuestras vidas, en lo que
respecta a la vida de la iglesia cristiana. En algunos círculos el rol del Espíritu Santo ha sido abusado y toda clase de desórdenes han sido atribuidos precisamente a la obra del Espíritu Santo, a lo cual yo entiendo que esto ocasiona una ofensa ante el Espíritu de Dios o al mismo Dios. Pero por otro lado, en el otro extremo, hay otro grupo de hermanos o de iglesias que han ignorado por completo la obra del Espíritu Santo, de tal forma que el rol, ¿sí?, el ministerio del Espíritu Santo ni siquiera se enseña como parte curricular para enseñar a un discípulo, hermanos. Y nosotros necesitamos recobrar el balance a lo largo del libro de los Hechos, poder ver el rol extraordinario que tanto el Padre, el Hijo, le asignaron al Espíritu para esta época en específico, ¿no? La evangelización del mundo está bajo la dirección del Espíritu Santo, pero bajo la soberanía y el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Así es que los discípulos todavía estaban aprendiendo en la medida que hacían el ministerio aquí en la tierra, y nosotros necesitamos aprender tanto como ellos, o quizás mucho más que ellos, ¿sí? Quisiera ver a través de la enseñanza del día de hoy, unas enseñanzas que vamos a desprender de una manera natural y otras de manera aplicativas del texto que nosotros acabamos de leer. La primera enseñanza que quiero traer a partir de la observación de este texto, del versículo 4, la primera enseñanza, apúntela allí, número 1, dice así de esta manera, la primera enseñanza: si tú quieres caminar con Dios, tú tienes que saber o aprender a esperar. Versículo 4 es la referencia que tenemos para esto. Versículo 4 dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oístes de mí. Enseñanza número 1, si tú quieres caminar con Dios, tú tienes que saber o aprender a esperar en Él. En una de las múltiples ocasiones, cuando Jesús se reunió con ellos, Jesús les ordenó, y cabe mencionar esto, que no les sugirió, les mandó a esperar. Y les mandó a esperar no de una manera general, sino de una manera específica. ¿En dónde tenían que esperar? En Jerusalén. Jerusalén era la capital, si tú quieres, de Israel, en el cual estaba el templo, era el centro de la vida religiosa de Israel, ¿sí? Jerusalén fue la ciudad donde Cristo fue crucificado. Jerusalén fue la ciudad donde Cristo resucitó. Jerusalén representa el corazón judaísmo, ¿sí?, del judaísmo. Y por otro lado, esta frase que ahora entendemos nosotros, que Jerusalén seguía siendo un lugar importante. Cristo les ordenó que permanecieran en Jerusalén. La pregunta sería, bueno, sí está bien, ¿cuánto tiempo y con qué propósito vamos a esperar aquí? ¿Sí? Y el mismo texto nos dice: hasta que llegue aquello que el Padre ha prometido. Y esa promesa que el Padre hizo es nada más que nada la venida del Espíritu Santo. Recuerda que Lucas es el autor tanto del Evangelio que lleva su nombre como el libro de los Hechos. El Evangelio de Lucas tiene que ver con la vida, como lo mencioné la semana pasada, con la vida y ministerio de Jesucristo, empoderado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. En Hechos tiene que ver con el ministerio de los apóstoles, empoderados ¿por quién? Por el mismo Espíritu Santo. Tanto Jesucristo fue empoderado por el Espíritu Santo, como los apóstoles ahora fueron empoderados. Es importante recordar estos detalles, hermanos, porque nosotros vamos a encontrar tantas congruencias, ¿sí?, con el final de la primera historia, que fue el libro de Lucas, o San Lucas, y el comienzo de la segunda historia, que es el libro de los Hechos. De hecho, en la primera historia, o sea, en el libro de Lucas, al final, tú encuentras a Lucas en Lucas 24:49. Lucas 24:49, encontramos a Lucas relatando la enseñanza
de que los discípulos esperaran en Jerusalén para la llegada del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y dice Lucas 24:49, he aquí, estaba hablando el Señor Jesucristo, yo enviaré la promesa de mi Padre. ¿De quién era la promesa? Del Padre Celestial, de Dios, ¿sí? Sobre vosotros, sobre quienes en ese momento era sobre los apóstoles. Pero les dijo, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Cuando tú revisas el texto completo de Lucas 24, tú descubres que Jesús les dijo esa encomienda a ellos, ¿sí? Ellos creían que era un fantasma porque recuerden que Jesucristo ya había sido resucitado en ese momento. O sea, no sabían si en realidad era Jesucristo porque, como lo mencioné, ni ellos mismos creían en la resurrección de Jesucristo. Él mismo por eso se presentó durante 40 días, apareciéndose, desapareciéndose. Él les enseña precisamente por su incredulidad, sus heridas, para convencerlos, se sienta a comer con ellos y en este contexto de compartir la comida, Jesús les ordena en esperar en Jerusalén hasta que llegara la promesa del Padre. Cuando Lucas se propone a escribir el libro de los Hechos, ahora lo que estamos viendo, él conecta el final del primer volumen que fue San Lucas con el principio de su segundo volumen que es el libro de los Hechos. Ahora Lucas nos da un poco más de información. Jesús antes de ascender les informó con detalle acerca del ministerio de la tercera persona de la Trinidad, porque las cosas no serían iguales sin el Espíritu Santo, y también con la ausencia de él, del Señor Jesucristo, que se iba. Ya Cristo ya no estaría con ellos, hermanos. Así es que las demandas en ese momento serían múltiples. Diríamos que los desafíos serían enormes. Las amenazas, las persecuciones aumentarían y serían mayores en magnitud. De manera que ellos necesitaban algo especial para poder hacer el ministerio que estaba más allá de sus capacidades. Y ese ministerio lo tenían que ejercer a través de esa venida del Espíritu Santo. Necesitaban tener una investidura especial o una cobertura real de parte de Dios, no la cobertura falsa que ofrecen falsos maestros, falsos apóstoles hoy en día cuando hablan de que yo te ofrezco o te doy mi cobertura. Nadie puede cubrir a nadie que no sea Dios, hermanos. Y es lo que Él está ofreciendo Jesucristo. Cuando el Espíritu Santo venga a ustedes, serán investidos con el poder del Espíritu. Pero tendrían que, una cosa importante, esperar por el Espíritu, ¿sí? De manera de aplicación ahora, que vamos a exponer el texto y vamos a ir aplicando de modo relativo. Yo quisiera que nosotros pudiéramos pensar un poco en cómo somos nosotros. Como ya dije, la primera enseñanza, el número 1, es que si tú quieres caminar con Dios, tú tienes que aprender a esperar en Él. Quisiéramos que las cosas ocurrieran ahora mismo, ¿sí? Si la enseñanza de esperar era importante para ellos, es mucho más importante hoy en día, hermanos. En esta generación de cristal e instantánea, donde la tecnología nos ha convencido que todo tiene que ser ya, ¿sí? Si tú esperas en tu celular, quieres descargar una aplicación y se tarda horas, ¿sí? Tú quieres que se descargue una aplicación en 1 minuto. Y si se tarda más de 1 minuto, entonces es demasiado lento o ya está caducado. Todo lo que ocurre tiene que ser publicado instantáneamente para que el mundo entero sepa de mi ministerio a lo largo de la historia, ¿sí? Y si hay algo que el ser humano no sabe hacer, es esperar. Y si Dios, si hay algo que sabe hacer perfectamente con cada uno de nosotros, es ponernos a esperar. ¿Sí o no? Dios se deleita en hacernos esperar, no porque se deleite en el que yo estoy sufriendo en la espera mientras yo espero, sino porque Dios entiende y disfruta que lo que yo tengo que aprender en la espera no podría aprenderlo de ninguna otra manera más que en la espera. Ahí lo tendría que hacer. Hay un registro bíblico y este es el Dios que le dice a Abraham y a Sara
que van a tener un hijo cuando ellos no estaban buscando hijos, si se dan cuenta. Ellos no estaban buscando a hijos. Ok, ya le dice, ok, Abraham, vas a tener un hijo, 5 años y no llega el hijo, 10 años y no llega el hijo, 12, 13 años y no llega el hijo. Y Sara se desespera. Este hijo no va a llegar y le dice a Abraham, mira mi sierva, yo creo que debes de tener un hijo con ella para que tengamos descendencia. Imagínate a Abraham, ¿no? Su esposa le está dando permiso para que esté con otra persona, ¿sí? Él pensó, de seguro esto es de Dios, ¿no? Pero no lo fue. Ellos tomaron, diríamos, como un atajo para llegar a esa promesa. El hijo de la promesa ciertamente llegó 25 años después y Dios le pide que le sacrifique a su hijo a los 12 o 13 años, de manera que entre la promesa y Abraham, que ahora estaba listo para sacrificar a un hijo, pasaron 37 años, porque a este hombre diríamos que había que formarlo para que pudiera entregar a un hijo sin reclamos, sin decir, pero ¿por qué, Dios? Si ves que apenas lo tuve, ves que cuánto nos costó tener a un hijo, tardamos 25 años para la promesa y ahora no, pasaron 37 años porque este hombre, Abraham, tenía que ser formado para que pudiera entregarlo en sacrificio vivo, santo, agradable ante Dios. Dios le dice a Noé, otra historia, que fabrique un arca porque va a llover. Y nosotros cuando escuchamos en el noticiero que va a llover, pues nosotros pensamos muy dentro de nosotros, pues hay que sacar las sombrillas, ¿no? Porque va a llover el día de hoy. O va a estar un día muy asoleado, pues hay que traerse una gorra. Ahora, si tú lo vistes en el celular, o como les dije que todo es instantáneo ya en toda la tecnología, es como si ya estuviera lloviendo, ¿no? ¿Va a llover? Pues sí, ya lo tengo que tener muy claro, porque esa es la rapidez de la información que nos llega, ¿no? Y Noé empieza a construir su arca, lleva 10 años, 15 años, 30 años, 50 años, 80 años, 100, 110 años, y a los 120 años, bueno, se tardó en construir el arca. Yo me hubiera olvidado del arca. Y incluso hasta me hubiera olvidado del diluvio, ¿no? Porque Dios nunca le dijo, te vas a tardar 120 años para que llegue el diluvio. Yo creo que hubiera dicho, no, pues todavía tengo tiempo, pues pasaron ya 50 años, ahora sí ya hay que empezarlo a hacer, ¿no? Él lo hizo como si ya mañana pasado estuviera lloviendo. Él empezó a trabajar, pero ¿cuántos años le llevaron? 120 años le llevaron para poder construir el arca y de repente llovió. Y Dios anuncia en Génesis 3:15 a Jesucristo y Jesucristo aparece. Y si ustedes se dan cuenta, Génesis 3:15 aparece allí la promesa que Dios traería a este mundo. Y Jesucristo aparece 4,000 años después. Fíjense cuánto tiempo pasó, 4,000 años después. Por eso el pueblo de Israel seguía en sus pecados, seguía haciendo, no le creía a Dios, creía en Dios, pero no le creía a Dios. Dios vive fuera del tiempo, hermanos, y del espacio. Si queremos caminar con Dios, tendremos que saber esperar. La mayoría de nuestros errores o fracasos o tropiezos ocurren porque actuamos fuera del tiempo de Dios, o sea, actuamos en nuestro tiempo nada más y no en el tiempo de Dios. Sara estuvo fuera del tiempo de Dios, tuvo un hijo Ismael y desde que nació comenzaron los problemas y las consecuencias. Moisés actuó fuera del tiempo de Dios, terminó matando a un egipcio, tuvo que huir al desierto y Dios lo tuvo que tratar a él por 40 años allí en el desierto alejado. El rey Saúl quería hacer un sacrificio para ir a la guerra, no sé si se acuerdan de eso, y garantizar su triunfo. Y así pensaba el rey Saúl, estaba pensando que a través de ese sacrificio iba a garantizar su victoria. Estaba esperando a Samuel, en ese momento el profeta, porque era el único que podía ofrecer el sacrificio. El rey
no estaba autorizado para ofrecer sacrificios más que el profeta. Samuel se retrasa por 7 días. El rey se desespera. El rey ofrece el sacrificio que no estaba autorizado y el texto dice que inmediatamente que ofreció el sacrificio, inmediatamente se apareció Samuel. Y en esa acción, Saúl perdió su reino por no haber esperado minutos más tarde. Fíjense cómo es el saber esperar. Si tú quieres caminar, si yo quiero caminar con Dios, tenemos que aprender a esperar. ¿Sí? Tenemos que aprender a esperar. Esperar en el tiempo de Dios, hermanos, es vital. Y a lo largo de toda la Biblia, tú ves al pueblo de Dios no sabiendo esperar, pero sí cosechando consecuencias. Los discípulos comenzaron a ser enseñados en esa dirección, saber esperar. La promesa del Padre tiene que esperarla en Jerusalén los apóstoles. ¿Sí? Versículo 5 que estamos leyendo, versículo 5. Porque Juan ciertamente dice, bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados por el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Como ya dije, la enseñanza número 1 nos enseñó a esperar. Ahora la enseñanza número 2, Dios cumple lo que promete. Esa es la enseñanza número 2. Dios cumple lo que promete. Jesús les pidió que esperaran por una promesa que el Padre había hecho, porque dijo la promesa del Padre. Como Dios es tan fiel, Él va a cumplir su promesa, hermanos. Dios no es simplemente un Dios de promesas, Dios es un Dios de cumplimiento de promesas. Algunos de nosotros hemos hecho promesas o haremos promesas. Cada vez que tú y yo hacemos promesas, esa promesa que hacemos es una posibilidad. Pero cuando Dios hace una promesa, es una promesa en una realidad. Porque las promesas de Dios están ancladas precisamente en su carácter, hermanos. Y dudar de la promesa de Dios es dudar de su carácter, es dudar de quién es Él, es dudar de la fidelidad de Dios. Y aquí está la promesa del Padre, por lo cual los discípulos deberían de esperar. Una que fue anunciada incluso antes de Cristo, que Él comenzara su ministerio y ya estaba esa promesa ya dicha. Cristo no había bajado del Jordán, Cristo no había sido bautizado y la promesa del Espíritu en un tiempo futuro, ¿sí? Ya había sido anunciada por Juan el Bautista, porque precisamente Mateo capítulo 3, versículo 11 nos dice de esta manera, ¿sí? Yo a la verdad, decía Juan, lo pronunció, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene atrás de mí, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y Él los bautizará en espíritu y fuego. ¿Sí? Lucas capítulo 3, versículo 16 dice exactamente lo mismo. ¿Sí? Juan vino bautizando con agua, y el agua, hermanos, era símbolo de limpieza de pecados. La gente venía a Juan los bautizaba, ellos se arrepentían, pero el Espíritu Santo no descendía y venía a morar en ellos. No lo hacía el Espíritu Santo. De hecho, más adelante, el libro de los Hechos, nosotros nos vamos a encontrar con gente que había conocido el bautismo de Juan, pero no conocían otro bautismo y se les tuvo que presentar el otro bautismo del Espíritu que vino después, que fue el bautismo del Espíritu por el cual nosotros nacemos de nuevo. O sea que cuando ellos eran bautizados en el tiempo de Juan, nada más era para remisión de los pecados, pero no habían nacido de nuevo. Porque el bautismo del Espíritu Santo precisamente me lleva a nacer de nuevo. No es el bautismo de hablar en lenguas, hermanos, el bautismo por el cual, del cual nosotros nacemos de nuevo, no. De ese bautismo habló Juan nada más de la pura limpieza. Pero Cristo habló en sus últimos días del bautismo que ellos tienen que esperar para poder comenzar la gran comisión, para comenzar la evangelización y ser testigos de la vida, muerte, resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero un poco más
más atrás, él anunció de la venida del Espíritu Santo sobre el pueblo de Dios. Lo anunció Dios, esto en el Antiguo Testamento, cientos de años antes del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Joel capítulo, Joel 2:28 dice: derramaré mi espíritu sobre toda carne y sobre toda lengua, sobre toda persona. Pero Isaías capítulo 44, es lo que quiero abordar, Isaías 44, versículo 3, precisamente nos lleva a esta reflexión. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación, o sea, mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Tú encuentras en el anuncio de Hechos, de todo lo que está mencionando, y tú encuentras este anuncio, ¿sí? En la antigüedad, en el Antiguo Testamento, el testimonio y el ministerio que comenzaba desde Génesis empieza al inicio de la revelación del Espíritu Santo. Cuando dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, ¿sí? Esto está a lo largo de todo el Antiguo Testamento, está anunciado su venida. Fue anunciado por los profetas, también fue anunciado por Juan el Bautista, fue anunciado por Jesucristo, y ahora fueron instruidos estos apóstoles a esperar a que llegara la promesa. Por eso yo decía como título, esperar en Dios, en el Señor, se requiere fe. Se requiere fe para esperar en el Señor. La noche anterior a la muerte de Cristo, el Señor Jesucristo consideró que el ministerio del Espíritu que ahora tenía que esperar es tan vital para nuestras vidas, que Él dedicó tiempo a conversar con sus discípulos referente a esperar la promesa del Padre. Y en Juan capítulo 14, versículos 16 y 17, aparecen algunas de las cosas que Él enseñó y que vale la pena que nosotros nos detengamos a ver, porque está completamente relacionado a la razón por la cual ellos tienen que esperar a que esto llegue, la promesa del Espíritu Santo. San Juan capítulo 14, versículos 16 y 17. Diciendo el Señor Jesucristo: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, hablando del Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre. O sea, el Espíritu que ahora nos va a empoderar, el Espíritu Santo que nos va a llevar a un nacimiento espiritual. Ese es el Espíritu Santo por el cual estaba hablando el Señor Jesucristo. El Espíritu de verdad, ahí está otra cosa, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Cuando nosotros nos lleva el Espíritu Santo a un arrepentimiento para confesión de pecados y entendiendo que necesitamos reconocer a Jesucristo como nuestro Salvador, precisamente nos lleva a esta verdad. El mundo no lo conoce porque no le ve, ¿no? Ni le conoce, pero vosotros, dice, a través de esta regeneración, de este nacimiento nuevo, le conocéis porque mora en vosotros y está en vosotros. La palabra, por ejemplo, otro que dice allí, y os dará otro consolador, o sea, el Espíritu. Esta palabra otro en el original implica otro de la misma categoría, porque dice, yo rogaré al Padre y os dará otro. Implica de la misma categoría, la misma esencia, el mismo rango, pero también es un llamado el Espíritu de verdad, al Espíritu Santo. Y si hay algo que los discípulos necesitaban, es el poder de conocer la verdad, profundizar en la verdad, escudriñar en la verdad, discernir la verdad, evitar el error y a la hora de hacer el ministerio, hermanos. Ellos tenían que esperar al Espíritu de Dios, que es el Espíritu de verdad. Y Cristo les dice en San Juan, ahora denle un poquito más atrás, San Juan 16, versículo 7 y 8, todavía ellos estaban en el aposento alto, horas antes de morir, ¿sí? Horas antes de morir. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera,
El Consolador, o sea, el Espíritu Santo, el de verdad, el Espíritu de verdad, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, allí está otra cosa, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué va a hacer ahora el Espíritu Santo? Va a estar entre nosotros, va a morar en nosotros, nos va a empoderar a nosotros para que nosotros cuando evangelicemos, cuando nosotros publiquemos, les comentemos la palabra de Dios al mundo, el mismo Espíritu que habita en nosotros, Él va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Así lo dice la palabra. Es como si dijera Jesús, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no viene. Si tú piensas por un momento, cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, Cristo estuvo ministrando, en este caso formando a los discípulos desde afuera, formándolos a ellos en su forma de ser. Pero cuando el Consolador llegó, el Consolador comenzó a formar a los discípulos desde adentro. Jesucristo formó de afuera, pero el Espíritu Santo que mora empezó a formarlos desde adentro. Y Cristo nos dice a nosotros, ¿sí? O a ustedes, o a ellos, no a los discípulos, les conviene que yo me vaya, porque vendrá el Consolador. O sea, no pueden salir a evangelizar ustedes, ¿sí? No pueden salir a proclamar las buenas nuevas, porque el que convence al mundo de pecado y de juicio todavía no ha venido. Tienen que esperar. Es el Espíritu, y cuando ustedes comiencen a predicar, tendrán poder de convencimiento, porque morará en ustedes el Espíritu Santo. Ustedes necesitan esperar por algo sobrenatural, porque el convencimiento de los hombres es algo también sobrenatural. Y lo que van a esperar precisamente es el Espíritu de verdad. ¿Cuántos pueden decir amén a esto, hermanos? ¿Ven la importancia del ministerio del Espíritu? Y algo más, San Juan 16, ¿sí? Nos amplía un poquito más estos versículos 13 y 14. Cristo enseñó mucho más cosas acerca del ministerio del Espíritu. Versículo 13 y 14 de San Juan 16. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, dice allí. No hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y ahí hay algo bien importante. Él me glorificará. ¿Quién lo va a glorificar? El Espíritu Santo a través del ministerio, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿A quiénes? A ustedes. Ahí está la obra del Espíritu Santo claramente definida, hermanos. El Espíritu de verdad, Él nos va a guiar a toda la verdad. Cuando tú estudies, cuando tú escudriñes la palabra, Él iluminará lo que estamos leyendo. Él te ayudará a discernir la verdad del error. Él te ayuda a distinguir a un falso maestro versus a un verdadero maestro de la palabra de Dios. Pero si hay algo que el Espíritu viene a hacer, claramente mostrado allí en San Juan, es glorificar al Hijo. Dice, cuando Él venga, me glorificará. No podemos opacar al Hijo. Ya ahora es el Espíritu Santo. No, porque el Espíritu Santo va a glorificar al Hijo. No podemos poner al Hijo en segundo plano, porque el Espíritu Santo que mora en nosotros tiene precisamente ese deseo de glorificar al Hijo. Esa es su función, glorificar, empoderarnos a nosotros, convencer al mundo de pecado y juicio, pero sobre todo tomar esa función de glorificar a Jesucristo, porque dijo, Él va a tomar de lo mío y me va a glorificar. El libro de los Hechos puede ser definido como el libro de los Hechos de los apóstoles por medio del Espíritu Santo para glorificar al Hijo. Así se puede definir, si podemos definirlo así. Mencionamos esto porque lo que vamos a ver de aquí hasta el final del libro, de aquí a 3 años, es el empoderamiento de la iglesia a través del Espíritu Santo, a los creyentes para la obra
por el cual fuimos nosotros llamados, ¿sí? O sea, que ya vimos entonces, recapitulando, enseñanza número 1, si quieres caminar con Dios, tienes que aprender a esperar. Enseñanza número 2, Dios cumple lo que promete. Dios es un Dios de promesas, pero también de cumplimientos de promesas. Enseñanza número 3, ahí va. El reino de Dios no es terrenal. Esa es la enseñanza número 3. No se limita a Israel y tiene un programa y un calendario que escapa de nuestra comprensión, Dios. No se limita solamente a esto. No es terrenal. Versículo 6 y 7 ahora. Vamos a leer versículos 6 y 7 de Hechos. De Hechos 1, 6 y 7. Entonces los que se habían reunido, ¿quiénes fueron? En este caso los apóstoles. Preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, que el Padre puso en una sola potestad. Fíjense cómo está ahí. Por eso la enseñanza número 3, el reino de Dios no es terrenal, ¿sí? Porque le dijeron los apóstoles, Señor, ¿tú vas a restaurar el reino de Dios, de Israel en este tiempo? Claramente entendemos por contexto de su cultura, el pueblo judío conocía la historia, conocía el apogeo del reino bajo David, bajo Salomón, también conocía lo bajo que esos reinos habían caído por sus pecados. Y ellos estaban interesados, el pueblo de Israel, en este caso, pues casi todos más bien eran judíos, todos sus hermanos, todos los apóstoles, ellos estaban interesados en saber si de alguna manera Jesús, el resucitado, el Mesías, el ungido de Dios, esperado por cientos de años, iba a devolverles a Israel el apogeo que Israel había tenido en cuanto al reinado, en cuanto al poder, en cuanto a lo que el apogeo que estaban teniendo esos reinos. Y esa es la pregunta que ellos estaban haciendo. Jesús, ¿tú restaurarás? Y Jesús no les contesta la pregunta, más bien les enseña a pensar espiritualmente. Porque en el versículo 7 les dice no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad. Fíjense cómo es. ¿En dónde lo puso el Padre? En una sola potestad. O sea que hay cosas que a nosotros no nos conviene saber, ni debemos de saber, ni nos incumbe saber. Los discípulos y nosotros tenemos que aprender a pensar más espiritualmente, hermanos, más en términos de la eternidad y menos en lo terrenal. Si nosotros queremos entender mejor lo que Dios está haciendo, entonces yo tengo que aprender a pensar en lo eterno, en lo espiritual. La mayoría de las veces que los discípulos no podían entender las cosas era precisamente porque estaban pensando más en lo terrenal, hermanos. Eran tardos para entender. Y la razón es de que cada vez que la Biblia habla, la Biblia apunta hacia arriba, ¿sí? O sea, lo eterno. Y cada vez que nosotros hablamos, tendemos a apuntar hacia nosotros, hacia lo terrenal, ¿sí? Y por tanto, nosotros no podemos entender lo que la Biblia dice porque estamos hablando, cuando la Biblia habla, está hablando hacia arriba y nosotros estamos hablando hacia abajo para que tú y yo podamos entender lo que Dios está quizás queriendo hacer en nuestra vida, en la iglesia. Yo tengo que empezar a pensar en términos de la eternidad. Como José, ¿se acuerdan? José el soñador en el Antiguo Testamento. Cuando lo vendieron como esclavos, ¿sí? Como esclavo, no estaba pensando en términos en cuánto yo sufro. Él no estaba pensando en términos de la injusticia que se hizo contra él. Él está pensando en la gente que se iba a salvar por medio de él. En lo que ocurrió ahora contará para siempre, ciertamente. Y por tanto él perdonó a sus hermanos y les dice, no se preocupen lo que hicieron para mal para mi vida. Pero Dios me ha ayudado a pensar. Lo ha hecho, Dios ahora ha tornado este mal, lo ha hecho para bien. Fíjense, ¿no? Así es que podemos ver que la historia de redentora
tiene un calendario con años que no tienen 12 meses, hermanos. No tienen 365 días, no tienen 24 horas. De manera simbólica, la palabra nos dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Se acuerdan de eso? O sea que lo que le llevó a Noé 120 años, pudo haber durado más tiempo, pudo haber durado menos tiempo. Dios no se encapsula en este tiempo, en este calendario que nosotros tenemos. Cristo le dice a la iglesia primitiva, me voy, yo regreso, espérenme. ¿Y cuántos años han pasado, hermanos? 2000 años han pasado y no ha venido Jesucristo y no regresa Jesucristo. Los creyentes en Tesalónica dejaron de trabajar, algunos de ellos, para esperar, porque Jesús estaba pronto de regresar, porque así Pablo lo decía, ¿no? La venida del Señor está cerca, ¿no? Y bueno, ya son 2000 años después y Él no aparece, porque su calendario está relacionado a la eternidad de Dios y no al nuestro, hermanos, ¿sí? Jesús les enseñó a ellos que no les correspondía a los discípulos indagar cosas que Dios no había revelado. Eso hay que aplicarlo a nosotros. Queremos visiones sobrenaturales cuando ni siquiera estamos apercibidos o tratando de entender lo que está delante de nosotros. ¿Qué es lo que está haciendo Dios en mi familia, en mi vida, en mi iglesia, en mi entorno? Los apóstoles no tenían todo el entendimiento de lo revelado, pero querían algunas cosas no reveladas. Y ahí es donde dijo, no les toca a ustedes saber esto, que el Padre encapsuló en su soberana voluntad, ¿sí? Enseñanza número 4, dice, la evangelización del mundo requiere del poder, equipamiento y la sabiduría del Espíritu de Dios para poder evangelizar al mundo, ¿sí? Versículo 8 de Hechos 1:8. Versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Cuándo van a recibir el poder? Cuando venga el Espíritu Santo. Y me seréis testigos, ¿en dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Los discípulos le hicieron una pregunta, ¿tú vas a establecer el reino de Dios ahora? Y Cristo no les responde, pero cuando hay que responderles algo a ellos, les dicen, no les compete a ustedes, pero, allí está, con eso comienza el versículo 8. Es como, ustedes no necesitan conocer aquello que me preguntaron, pero esto sí, van a recibir el poder. La expansión cronológica y organizada de la fe cristiana, hermanos, tal cual allí está expresada. No sé si recordarán que en el primer mensaje hablamos que tú puedes ver la historia de los hechos o analizarla y ver la iglesia cómo se expandió en 6 fases. La primera fase hablamos que era la palabra de Dios crecía. La segunda fase que mencionamos en el primer mensaje, que la iglesia seguía creciendo. La tercera fase hablaba sobre la palabra de Dios que crecía y se multiplicaba. La cuarta, así que la iglesia crecía en número. El quinto, así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. Y finalmente, dice que se predicaba abiertamente y sin impedimento la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque estaba el Espíritu Santo empoderándolos a ellos. La iglesia de Jerusalén fue el centro en la primera parte, los primeros 15 años que la iglesia tuvo, los primeros 15 años en Jerusalén estuvieron ahí. La iglesia de Antioquía fue el centro de la segunda parte, los otros 15 años a partir del capítulo 13, donde Pablo sale de todos sus viajes, sale a todos sus viajes misioneros, y eso es más o menos cómo pudiéramos visualizar el desarrollo del libro de los Hechos. Los discípulos recibieron poder. Hoy en día, muchos quisieran recibir ese poder, muchos afirmarán
haber recibido dicho poder, pero el poder que ellos afirman haber recibido es primordialmente, si se dan cuenta, hacer milagros, tumbar a la gente, obras semejantes. Pero el poder que está prometido aquí, pero recibiréis poder, aunque contribuyó ciertamente a los milagros posteriormente, pero la obra primaria que ese poder haría en ellos era en ser testigos. Un testigo es alguien que tiene de primera mano algo que él ha visto o él ha oído, ¿sí, hermanos? En una corte judicial, muchas veces el juez quiere saber del testigo qué vio, qué oyó y qué sintió cuando lo vio, lo que vio y oyó lo que oyó. Trabalenguas, ¿no? Pero esta gente vio, esta gente escuchó, estos apóstoles tuvieron experiencias que ahora Cristo entiende que ellos deberían de salir y ser testigos de su persona y de su obra. De hecho, el libro de los Hechos es tan clave en lo que tiene que ver con el ser testigo de Jesucristo, que esa palabra testigo en el Nuevo Testamento aparece 35 veces, el ser testigo de Jesús, que es nuestro llamado. Entonces nosotros somos llamados precisamente a participar de ese poder, de ese ser testigos. Otra aplicación que le podemos dar a esa palabra, ser testigos, o sea, ser mártires, como todos los apóstoles murieron siendo mártires ellos. Esteban fue el primer discípulo que fue el primer mártir allí, ¿no? Entonces, y todos los apóstoles murieron siendo mártires, menos Juan el apóstol. Él murió de viejito, pero también sufrió mucho. Lo metieron a un balde lleno de aceite caliente para que se fundiera ahí y pues salió. Yo creo que sí salió quemado, pero fue restaurado, o sea, no murió, o sea, no se le permitió eso porque también ya había dicho una palabra al Señor Jesucristo que él no moriría de esa forma, ¿sí? Eso me lleva a nuestra, pues sí, a la enseñanza que estábamos hablando, la función de la iglesia, la quinta enseñanza, la función de la iglesia, ¿sí? La función de cada uno de los redimidos de Dios hasta que Cristo venga, tenemos que ser testigos de su persona, de su obra, de su muerte, de su resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Tu función como embajador de Cristo, a través de quien precisamente Dios ruega a los hombres, reconciliaos con Dios, de ser testigos de la persona de Jesús y de su obra. La iglesia, hermanos, nosotros la iglesia, empoderada por ese Espíritu Santo, está en el centro del plan de Dios y en el tema, en el libro de los Hechos, pero es una iglesia para servir de testigos, hermanos. La frase, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria, y hasta lo último de la tierra, es la enunciación de la gran comisión que aparece en Mateo 28, 19. Con otras palabras, de hecho, estos dos textos de lo que es Hechos 1:8 a Mateo 28:19 están completamente relacionados y son vitales para yo tener un mejor entendimiento de esta gran comisión. Mateo 28:18 y 19 aparece algo que Cristo enseñó también antes de ascender, pero escucha cómo el Señor pasa la gran comisión y luego cómo en Hechos 1:8 cómo Lucas registra otra parte de esa gran comisión y ambas se complementan cuando las ponemos juntas y así poder tener un mejor entendimiento de esto. Dice Mateo 28, 18 al 20, y Jesús se acercó y les habló diciendo, se acercó a quienes, a ellos, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Hechos 1:8 expande esa idea, ¿sí?
Porque lo que Jesús dice en Mateo registra, Mateo registra precisamente comienza de esta forma, pero id, yo necesito que el Espíritu descienda sobre ustedes. Entonces, cuando ustedes vayan, ustedes tienen que ser revestidos del Espíritu Santo. Y en Hechos capítulo 1, versículo 8, dice el mismo Jesús que dijo en Mateo, dice, a menos que sean empoderados, porque te enfrentarás a un imperio hostil, ¿sí? Con una iglesia sumamente débil, tú tendrás que tener el empoderamiento del Espíritu Santo. Para recibir el Espíritu Santo, dice, pero recibiréis cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Tomás llegó hasta la India con el evangelio. Aquel que dijo, necesito meter mis manos, comprobar físicamente. La tradición histórica señala que Tomás llevó el evangelio a la India, ¿sí? Y supuestamente tenemos que entender que no iba a ir hasta que fuera revestido del Espíritu Santo. Él no iba a dejar su tierra y su parentela. Él necesitaba el poder de lo alto, poder sobrenatural, ¿sí? Cuando nosotros pensamos en misioneros que están en la India, que están en África, que están en otras partes del mundo, donde no hay nada del evangelio, no pienses que en ningún momento ese misionero ha ido al campo dejando familias, dejando amigos a su tierra natal en el poder de su carne, jamás. Y si lo hace en el poder de su carne, seguramente que a los 15 días se regresa. ¿Por qué? Porque necesita poder sobrenatural. Entonces, ¿qué hacemos mientras nosotros estamos haciendo la gran comisión de Mateo 28? Me dice, hacer discípulos. ¿Qué es lo que yo debo de hacer, hermanos? ¿Qué es lo que debo de hacer? ¿Hacer qué? Discípulos. ¿Cómo vas a hacer los discípulos? En el poder del Espíritu Santo. El discípulo tiene que nacer de nuevo a través del Espíritu Santo que convence de pecado y juicio. Cuando yo hablo la palabra de Dios, el Espíritu Santo que mora en mí, entonces trae precisamente, redarguye el corazón de la persona y hace nacer de nuevo. El nuevo nacimiento depende del Espíritu Santo y el Espíritu Santo en ese momento que les está hablando Jesús a sus discípulos, no había descendido sobre la iglesia en ese momento. Por tanto, tienen que esperar en Jerusalén la iglesia, que el Espíritu descienda, y cuando descienda el Espíritu Santo, entonces ellos podrán ir, pero ¿a dónde? A todas las naciones, Jerusalén, Judea, Samaria, a todas las naciones, pero tienen que ir ¿a qué? A ser discípulos. ¿Te das cuenta cómo estos textos se complementan? Mateo 28 y Hechos 1:8, ¿sí? Bueno, ¿y qué vamos a enseñar cuando vayamos? Mateo 28, Cristo hablando, les va a enseñar todo, dice que les va a enseñar ¿quién? El Espíritu Santo les va a enseñar todo lo que yo les he enseñado. O sea, en pocas palabras, les va a recordar todo lo que yo les he enseñado. Pero para obedecer, yo necesito el fruto del Espíritu en mi vida. Todas nuestras desobediencias están ligadas a la ausencia o la deficiencia del fruto del Espíritu en mí, literalmente, hermanos. A mayor llenura, ¿sí? A mayor el fruto. A mayor llenura, mayor va a ser mi obediencia. ¿Qué te dice Jesucristo, hermanos? Id y hacer discípulos. ¿Qué vas a enseñar? Lo que el Espíritu Santo te va a recordar a través de lo que tú ya has leído en su palabra. Dice, vean cómo es esto, está relacionado. ¿A cuántas personas tú les hablaste en esta semana de Cristo? ¿A cuántas personas? Una, no me vayan a decir que 100. A lo mejor a ninguna. Todas nuestras desobediencias están ligadas a la ausencia o la deficiencia del fruto del Espíritu en mí. Cuando yo tengo más llenura, hay fruto. A mayor llenura, mayor es mi obediencia. Y la obediencia, o Jesucristo me está diciendo qué hacer, hablar de Cristo, hablarles de Cristo. Es lo que me está diciendo. Si yo no les hablo, yo no predico el evangelio, entonces ¿qué estoy haciendo yo, hermanos? ¿Estoy en qué?
En desobediencia. Estoy en desobediencia. Si yo les voy a enseñar a obedecer todo lo que les ha enseñado, todo lo que yo he aprendido, yo necesito el Espíritu Santo en mi vida para que yo llegue a nacer, para que yo pueda llegar a hablarles a otras personas, a evangelizarles. Yo necesito el empoderamiento del Espíritu, y el Espíritu está en mí, y entonces el Espíritu de Dios está en mí, entonces estoy obedeciendo e ir y predicar el Evangelio a todas personas. Cada vez que hemos intentado obedecer en el poder de la carne, tú y yo, hemos fracasado. ¿Sí o no? Cada vez que hemos dicho, el 1 de enero de este año 2022, voy a empezar a leer la Biblia de una manera sistemática, de una manera ininterrumpida. Voy a levantarme a las 5 de la mañana. ¿Y saben qué, hermanos? Y esa dura, en lo mejor de los casos, como 3 semanas. A lo mejor durará nada más. Porque lo estás haciendo, ¿qué? En el poder de tu carne. Pero cada vez que tú te has sentado o tú te has puesto de rodillas y le has dicho, yo quiero pasión por tu palabra, Dios, y lo pides hasta que llegue, yo quiero la pasión por tu palabra, Dios, lo que sale de adentro es natural, hermano. No quieres vivir sin ello porque no lo formó tu carne. Tu carne no quiere leer la palabra de Dios, no quiere estar en una intimidad con Dios. Sino esto, yo quiero una pasión por tu palabra, ¿sí? Esto no se formó en la carne, sino se formó en el Espíritu de Dios. Entonces, ¿hasta dónde voy a llevar el evangelio, no? Hasta lo último de la tierra, porque Mateo 28 así lo dice. No se preocupen, yo voy a estar con ustedes también hasta el final del mundo, ¿sí? Por eso en Mateo capítulo 24, versículo 14, nos demuestra, dice que este evangelio del reino se predicará a todas las naciones. Eso es la gran comisión. Y después dice, y después de esto vendrá el fin. Nosotros hemos sido enviados. Alguien a veces dice, es que, hermano, como que yo no siento el llamado para evangelizar. Todos tenemos el ministerio de la reconciliación entre Dios y el hombre, ¿sí? No tienes que sentirte llamado. O sea, no me siento llamado. ¿Sabes qué? No te tienes que sentir llamado. Ya te enviaron. Ya. Eres nueva criatura. Eres hijo de Dios. Ya te enviaron. Ya da por un hecho de que el envío ya te lo hicieron a ti. Hermanos de Palabra Fiel, tú tienes que participar de esto. Yendo o tomando la soga de los que van agarrando dicha soga, tienes que estar allí predicando la palabra. Cueste lo que cueste, burlas, cueste lo que cueste, desafíos, cueste lo que cueste, retos, vergüenza, lo que tú quieras, tienes que empezar a hablar la palabra. Mateo capítulo 10, versículo 5, quiero que me acompañen ahí. Mateo 10, capítulo 10, versículos 5 y 6. Cuando él se reúne con los 12, los envía. Pero hay algo bien específico en esto que quiero que vean en Mateo capítulo 10, 5 y 6. Dice, a estos 12, o sea, hablando de los discípulos, envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles, fíjense cómo es allí, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En ese momento, esa era la misión. Samaria no estaba incluida. Los gentiles de manera primaria no estaban allí, ¿sí? Había gentiles que habían creído, pero no era de una manera primaria, ¿sí? Pero ahora, a partir de Hechos 1:8, las cosas cambiaron completamente. Ahora Jesús le está diciendo, ahora sí, vayan a Samaria, bueno, a Jerusalén, Judea, Samaria, y hasta los confines de la tierra. Ahora ya cambia. Ahora sí vamos a alcanzar a los gentiles porque ha sido el plan de Dios desde el principio eso, ¿no?
Cuando usted piensa que se anunció la gran comisión, ¿sí? Cuando usted piensa que Jesús en Mateo 28 les habla de la gran comisión, pensamos que allí comenzó la gran comisión. No, hermanos, no. Si queremos ver más ampliamente cuándo comenzó la gran comisión desde Génesis capítulo 12, versículo 3, cuando Dios le dice a Abraham: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, todas las familias de la tierra. O sea, desde allí comenzó la gran comisión, hermanos, de expandir el evangelio a toda persona, a toda criatura, a todo ser viviente de la tierra. En ti, Abraham, serán benditas las familias de la tierra. La única manera de que las naciones pudieran ser benditas en Cristo es ser evangelizadas, hermanos. La única forma de evangelizarlas es que alguien vaya. Mi pregunta es, ¿usted está dispuesto a ir a llevar el evangelio, a ser testigo de la obra, vida, muerte y resurrección de Jesucristo? Fíjense, hermanos, nada ha cambiado hoy. Es simplemente el desarrollo de algo que ya se había anunciado desde la antigüedad a Abraham, y ahora le está diciendo a los discípulos: vayan y bendigan, o sea, evangelicen, sean testigos de mi poder, pero tienen que recibir el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que va a convencer de pecado y juicio a la gente cuando ustedes hablen mi palabra. Las naciones que no conocen a Cristo no viven bajo el señorío de Cristo, viven en rebelión a su señorío de Cristo, ¿sí? Y donde el señorío de Cristo no es reconocido, hay una rebelión a la voluntad de Dios que resulta en un caos social. La gran comisión es la única manera de traer a las naciones al señorío de Cristo, hermanos. La gran comisión de Hechos 1:8, que está proclamado, es la única manera de destruir los ídolos, los dioses paganos que esclavizan a las naciones. Tú y yo nos quejamos todos los días, tal vez, de los índices de criminalidad, de violaciones, de robos, de crímenes, de drogadicción, de alcoholismo, ¿sabes? Hay una sola manera de bajar dichos índices, y es la proclamación del Evangelio de Cristo. Es la gran comisión. No hay otra manera de bajar, otra forma de bajar esos índices. Se ha tratado, ciertamente, el gobierno, ¿cuántos intentos ha hecho? Pero no ha prosperado. ¿Por qué? Porque esos no se tratan físicamente, sino se tratan espiritualmente. La gran comisión es la única manera de la extensión del reino de Dios, por la proclamación de la gloria de Dios. Es la única manera de traer gozo a las naciones. ¿Se acuerdan? En Samaria, que dice que hubo gran gozo en la ciudad. O sea, el evangelio les trajo gozo a la ciudad de Samaria. 2.8 billones de personas en el mundo están viviendo en regiones no alcanzadas, donde nunca se les ha predicado de Cristo. Hay una estadística que dice que 50,000 personas diarias van al infierno. La pregunta es, ¿nosotros por qué no vamos y predicamos la palabra? Yo creo que la respuesta es múltiple. Yo creo que tenemos que tener poco valor para no ir por la obra redentora. Por un lado, yo creo que también que nosotros a veces no valoramos la propia obra de lo que estoy haciendo, del poder de Dios, lo que estoy desarrollando. Estamos más enfrascados en mis tareas, en mis labores, construyendo cosas en mi vida, más que la obra de Cristo, y tal vez por eso no vamos. La obra mía me consume más tiempo, energía, pensamientos, ideas, emociones, que la obra de Cristo. Yo creo también que nosotros no valoramos los clavos y las heridas de Cristo, hermanos. En otras palabras, no apreciamos el sacrificio, no valoramos su amor. El apóstol Pablo dice: el amor de Cristo me constriñe, o sea, nos convence. Habiendo sido persuadidos, decía el apóstol Pablo, de que todos compareceremos algún día ante el tribunal de Cristo.
persuadidos a los hombres, ¿sí? Pablo era un hombre persuadido por el evangelio y el poder del evangelio para cambiar vidas, hermanos. Agripa, cuando le estaba hablando, un funcionario, Pablo dice, por poco, Pablo, me persuades, por poco. Pues diríamos, pues Dios no quiso, punto, ¿no? Nosotros no tenemos compasión por el que va camino al infierno, hermano, por el resto de la eternidad. No nos duele eso. Por lo menos pidámosle a Dios, pon ese dolor en mí. Yo creo que nuestra perspectiva de la vida, hermano, sigue siendo demasiado terrenal e individualista. Siempre y cuando mis obras, lo que yo llegue a hacer, mis triunfos, mis pasiones vayan extendiéndose adecuadamente, yo me sienta bien, hermanos. Yo creo que tenemos que entender que somos embajadores de Cristo. Pablo dice que Cristo nos compró y nos hizo embajadores. La iglesia es la embajada del reino de los cielos. Tú eres el embajador y Dios quiere rogar a través de ti a los hombres, reconciliaos conmigo. Creo que estoy haciendo mucho énfasis de 1:8, ¿sí? La primera iglesia primitiva entendió que la realidad estaba muy bien puesta en ellos. La iglesia primitiva abrazó este llamado. También, hermanos, déjenme ya ir cerrando este mensaje con una cita, para que tú puedas entender lo que el Espíritu de Dios fue capaz de hacer, empoderando la iglesia, ciertamente pequeña con 11, muy débil, porque ni creían en la resurrección de Cristo, ¿sí? Contra un imperio hostil en ese momento. Escucha cómo Tertuliano, historiador apologista del año 200, vean cómo en menos de 200 años, en los 200 años, él escribió esto, y en menos de 200 años pudieron la iglesia hacer muchas cosas. Él escribió y dijo, nosotros cristianos apenas surgimos ayer, o sea, hablando de 200 años para acá, ¿sí? Y hemos llenado, les estaba hablando el Tertuliano a los romanos. Dice, hemos llenado cada lugar de ustedes, las ciudades, las islas, las fortalezas, los pueblos, lugares, negocios, campos, tribus, compañías, palacios, los foros. Nosotros los hemos dejado, los hemos agarrado, nosotros los hemos tomado, no hemos dejado nada excepto sus templos y sus dioses. En menos de 200 años, esta fe fue esparcida, fue regada, fue distribuida, de tal manera que no había un solo lugar, hermanos, donde no hubiera un testimonio cristiano. No importa si fueran ciudades, islas, fortalezas, pueblos, lugares, negocios, etcétera, todo estaba lleno de testimonio de Cristo, hermanos. Y mi pregunta es, ¿nosotros iremos? Decía, ¿se acuerdan? Decía Isaías, heme aquí, Señor, envíame a mí. Señor, llévanos. ¿Te imaginas que nosotros hiciéramos algo similar? ¿Te imaginas que llenáramos nuestras casas, nuestras familias, nuestros amigos, los negocios, lugares sociales que frecuentamos, que vamos y distribuimos sonrisas, vamos y distribuimos a lo mejor dineros también, pero que diéramos sobre todo testimonio cristiano? ¿Te imaginas lo que Dios pudiera hacer con una iglesia en la actualidad de esa forma? Pero nosotros lo tenemos que hacer eso en el poder del Espíritu, para la gloria del Hijo. El Espíritu ha venido y ahora lo que espera el Señor, ¿sí? Que nos dice, esperen. Y que sí se requiere fe para esperar, hermanos. ¿Quién da esta fe? Precisamente el Espíritu de Dios. Yo entré en una historia que alguien comenzó, lo mencionaba yo ayer entre los hermanos, y salgo de una historia que alguien seguirá continuando esta historia. Pero tenemos que empezar a caminar con Dios, tenemos que esperar en Él, pero tienes que llenarte del Espíritu Santo, hermanos, porque es por medio del poder del Espíritu en tu vida, en mi vida,
que el reino de Dios se va a extender a todas las personas, una persona a la vez, a lo largo de todo el globo terráqueo. Por eso es que es importante esperar en el Señor, y para esperar en el Señor se requiere fe, hermanos. Palabra Fiel presentó Un despertar en la palabra. No olvides buscarnos en Facebook y YouTube como Iglesia Palabra Fiel CDMX y seguir las transmisiones por Zoom de cada domingo.